Por mi parte, mantengo una relación cercana y cariñosa con cada uno, con Marta, una comunicación respetuosa y orientada al bienestar de Lucía, con Isabel y Fernando. Un contacto frecuente para coordinar las visitas y actividades, y con mis padres, Javier y Carmen García, paterna, quienes colaboran siempre que hay necesidad de ayuda puntual. Además, describió usted la rutina diaria y algunas actividades favoritas de su hija. Ahora me gustaría que nos contara cuál es su canción preferida y qué significado especial tiene para ella. Javier cerró los ojos un instante, evocando la memoria de una tarde en el coche. La canción favorita de Lucía es Colores de Cantajuego. Cada vez que la escuchamos en el coche, ella sonríe y me pide que suba el volumen para cantar juntas. Además, la melodía habla de la amistad y la alegría, valores que intento reforzar en su educación. Cuando cantamos, ella se siente animada y confiada, por lo que utilizo esa canción para consolarla o motivarla cuando tiene un día difícil. La magistrada inclinó la cabeza, satisfecha con la respuesta detallada. 3. ¿Y cómo gestionó esa situación? Javier respiró con suavidad y contó un episodio doméstico. Hace 2 semanas, Lucía se enfadó conmigo porque no le dejé ver su serie favorita justo antes de dormir. Era la hora del baño y al terminar, vio que el temporizador estaba apagado. Empezó a llorar y a negar besarme buenas noches. Me arrodillé a su altura, la miré a los ojos y le expliqué, con voz suave, que la prioridad era que se cuidara su descanso para estar saludable al día siguiente. Le ofrecí una lectura extra de El pez arcoíris para compensar la frustración. Detalles de salud y reacciones de urgencia. En caso de que su hija sufriera un accidente doméstico menor, continuó la magistrada, describa con detalle el procedimiento que seguiría. Lo primero sería tranquilizarla y evaluar la gravedad. Si parece grave, llamaría al 112 y la llevaría al hospital más cercano, actualmente el Clínico San Carlos, donde contamos con su historial médico. Durante el trayecto mantendría en todo momento la calma, hablándole suavemente y cubriendo la herida provisionalmente con una gasa estéril. Una vez en urgencias, facilitaría al personal todos los datos de alergias y medicaciones previas. Paralelamente, llamaría a Marta para informarle de la situación y pedirle que acudiera, o que me indicara su preferencia para el tratamiento. Actuamos siempre en equipo. Conocimiento de objetos y símbolos personales. Para evaluar el vínculo afectivo, dijo Ruiz, diga qué objeto personal de Lucía guarda usted en su domicilio y qué valor tiene para ella. Javier sonrió, recordando un rincón especial. En mi salón tengo una cajita azul decorada con estrellas, donde ella guarda pequeñas piedras de colores y conchas que recogimos juntos en la playa el verano pasado. Cada vez que añade un objeto, lo escribe en una tarjeta y lo mete en la caja. Para ella, es un tesoro de recuerdos compartidos. Y siempre me agradece cuando la acaricio y le pregunto el origen de cada pieza. La magistrada asintió, satisfaciendo su curiosidad profesional. 6. Planes futuros y proyectos conjuntos. Finalmente concluyó la jueza con tono amable. ¿Qué proyecto o actividad novedosa tienen pendientes tú y tu hija para fortalecer su relación en el próximo trimestre? Javier se animó al compartir un plan ilusionante. Para el próximo mes, tenemos planificado un taller de jardinería en un huerto urbano municipal. Ella está entusiasmada por plantar semillas de girasol y baobab en macetas recicladas. Además, he reservado una inscripción para ambos en un curso de pintura en el Centro Cultural de Lavapiés. Será la primera vez que pintemos juntos un mural. Y me hace mucha ilusión que desarrollemos su creatividad y trabajemos en equipo. Estos proyectos buscan fomentar su amor por la naturaleza y el arte, y crear recuerdos duraderos. La jueza anotó esos planes como prueba de un vínculo proyectado en el futuro. Tras responder estas 6 preguntas imposibles, Javier se retiró al asiento junto a su abogada. La sala quedó en silencio mientras doña Carmen Ruiz alzaba la vista desde su estrado. Con aquellas preguntas, la magistrada había querido calibrar la sinceridad, la preparación y la autenticidad de la relación paterno-filial. Javier había sorteado cada cuestión con ejemplos concretos, detalles vívidos y un tono emocionalmente cercano, demostrando que no se trataba solo de datos memorizados, sino de vivencias compartidas. Entonces la jueza cerró su cuaderno y anunció:
Señores, con esto concluyen las declaraciones directas. Ahora procederé a la deliberación y dictaré resolución por escrito en el plazo legal correspondiente. La audiencia finalizó y Javier, con el corazón latiendo más tranquilo, recogió sus notas y se despidió cortésmente de la magistrada y de las partes presentes. Al cruzar la puerta, supo que había dado lo mejor de sí. Había respondido con la verdad y con el cariño de un padre comprometido. Solo quedaba una espera inevitable, pero en su interior resonaba la convicción de que, más allá de cada prueba, la fuerza de su vínculo con Lucía se había hecho patente frente al tribunal. La tarde se cernía con un aire denso tras las puertas de la sala de vistas número 6. Tras el intenso interrogatorio y las preguntas imposibles, que habían puesto a prueba cada detalle de la paternidad de Javier, ahora tocaba el momento quizá más ceremonioso. La entrega formal de las pruebas documentales y digitales al tribunal. Era el acto final de la fase probatoria, y de él dependía que nada quedara al azar. Javier, visiblemente más relajado que al llegar aquella mañana, se ajustó la chaqueta antes de ponerse en pie. Frente a él, la magistrada doña Carmen Ruiz. Sus letrados asistentes y la parte contraria aguardaban el inicio de esta ronda. La licenciada Ortega se inclinó y le susurró: «Es tu turno. Entrega los volúmenes y menciona también el pendrive. Todo debe quedar claro en acta». Con paso firme, Javier avanzó al centro de la sala. Tomó el volumen y de su maletín y lo depositó con suavidad sobre la mesa de la parte demandante, extendiéndolo con la portada alzada para que la jueza y el secretario lo vieran bien. A continuación, colocó el volumen 2 y después el volumen 3. Finalmente, el secretario general del juzgado tomó nota. Queda entregado como prueba documentada el volumen I, datos personales y cronología de visitas, volumen 2, pruebas de implicación escolar y médica. Volumen 3, investigación de medios y testimonios, así como el soporte digital, identificado como pendrive prueba audiovisual, con la sesión pericial grabada. Todo ello aportado por la parte demandante, señor García López. El funcionario selló cada tomo con un sello circular que dejaba estampada la fecha y la palabra «admitido» en tinta roja. Entre los asistentes se escuchó el leve roce de papeles y el tintineo de sellos metálicos. La abogada de la madre, con profesionalismo, lo miró y tomó nota en su libreta, sin formular objeción alguna. 1. Breve explicación de cada bloque. Cuando el secretario hubo acabado, la magistrada solicitó: «Señor García López, preséntese de nuevo y exponga brevemente el contenido de cada prueba entregada, para su mejor identificación en el expediente». Javier tomó aire, inspirando la seguridad que le transmitía el trabajo previo. «Con mucho gusto, señora magistrada». Volumen I. Contiene copia de la sentencia de divorcio que regula el régimen de visitas, el calendario inicial homologado por el juzgado de familia, la denuncia y atestados policiales por los 5 incumplimientos, y la cronología de impedimentos acompañada de capturas de WhatsApp y declaraciones juradas de testigos presenciales. Volumen 2. Reagrupa el certificado oficial de matrícula de mi hija en el Colegio San José, los boletines escolares con calificaciones de infantil 5B. El historial médico completo emitido por el Servicio de Pediatría y de Alergología del Hospital Clínico San Carlos, y el informe pericial transcrito con valoración clínica del vínculo padre-hija. Volumen 3. Incluye recortes de prensa local y boletines municipales que documentan mi participación en actividades escolares y comunitarias. Capturas de redes sociales donde se aprecia mi implicación en eventos familiares, y los testimonios escritos de la señora Carmen Martínez, mi hermano Álvaro y la dependienta de la librería Mundo de Papel. Por último, el pendrive contiene un archivo de vídeo de 40 minutos, del cual he seleccionado un fragmento de 10, donde se aprecia la interacción afectiva con Lucía, que ya hemos proyectado. La magistrada asintió, satisfecha con la exposición clara y ordenada. Confirmación de integridad y custodia. A continuación, la jueza preguntó: «Señor García López, ¿tiene usted conocimiento de que, tras la intervención del secretario, está conforme?» «Sí, conforme». Con estas respuestas, la jueza dio por concluida la fase de aportación probatoria. El leve golpeteo del sello y el roce de las hojas al cerrarse pusieron fin a la parte más pesada de la vista. 3. Acto simbólico. Entrega de una copia a la madre. De manera protocolaria.
La magistrada solicitó que la licenciada Ortega entregara un ejemplar de cada volumen a la abogada de la madre. Por favor, entregue usted una copia de los tomos a la parte contraria para garantizar la transparencia del proceso. Ortega sacó 3 tomos idénticos, previamente encuadernados para esta ocasión, y los colocó en la mesa de la parte demandada. La abogada de Marta asintió y con gesto cordial agradeció la cortesía. Antes de clausurar la sesión, permitió una última intervención breve. ¿Tiene algo más que añadir, señor García López, a fin de dejar constancia de algún aspecto relevante antes de la deliberación? Solo agradecer a este tribunal por la atención dedicada y reiterar que todos los documentos y pruebas aportados responden a mi firme voluntad de actuar en beneficio de mi hija. Mi único deseo es garantizar su bienestar, su derecho a convivir con ambos progenitores, y ofrecerle una vida lo más equilibrada posible. Un ápice de emoción se coló en su tono, pero mantuvo la compostura. La jueza ofreció una leve sonrisa de satisfacción. Señor García López, quedan sus palabras recogidas en acta. A continuación, se decreta el cierre de la fase probatoria. Procederé a la deliberación y dictaré resolución en el plazo establecido. 5. Salida de la sala y sensación de clausura. Al fin, tras más de 3 horas de audiencia continuada, el funcionario dio por terminada la sesión. Señores, podrán retirarse. Recuerden recoger sus pertenencias. Javier ajustó su chaqueta. Recogió su maletín con los volúmenes originales, que el funcionario custodiaría a partir de ese momento, y se despidió de la licenciada Ortega y del doctor Rebollo. Caminó hacia la puerta. El vestíbulo del juzgado estaba lleno de conversaciones en voz baja, parejas que esperaban otras vistas, abogados conversando sobre próximos pasos, funcionarios que ordenaban expedientes. Javier salió al exterior, respiró el aire fresco del atardecer y sintió un alivio profundo. Había completado la entrega de pruebas con pulcritud, serenidad y profesionalidad. Mientras caminaba hacia la parada de metro, su mente se relajó por primera vez en días. No había olvidado nada, todo había quedado registrado. Y ahora solo restaba la espera de la resolución que decidiría el futuro de la relación con su hija. En su interior reinaba una confianza tranquila, las pruebas ordenadas y contextualizadas. Habían hablado por él. Y a partir de ese momento solo le quedaba prepararse para recibir la noticia definitiva que pondría fin a esta etapa y abriría el siguiente capítulo de su vida como padre. La mañana del viernes amaneció con un silencio inusual en el juzgado de familia número 4. Las sillas de la sala número 6 estaban dispuestas con precisión y sobre la mesa del secretario descansaba el expediente 154/2025, listo para ser abierto. A las 9:30. Quien llegó puntualmente acompañado de la licenciada Ortega, con el rostro en calma pero con el corazón palpitante. Tras semanas de trámites, interrogatorios y presentación de pruebas. Cargado de resonancias de conversaciones pasadas. La jueza se puso en pie, colocó sus gafas y abrió un documento grueso, el proyecto de resolución. Con voz pausada y clara, comenzó la lectura. Procedimiento número 154/2025, García López contra Martínez Pérez, relativo al régimen de visitas de la menor Lucía. La parte demandante, representada por la procuradora doña Elena Ortega, ha solicitado el restablecimiento íntegro del régimen de visitas y su ampliación a fines de semana alternos y periodo vacacional al 50%. La parte demandada, representada por la procuradora doña Marta Gómez, solicita el mantenimiento del régimen provisional establecido, y alega que los impedimentos fueron puntuales y justificables en interés de la menor. Hizo una pausa breve, alzó la vista y continuó. Habiendo examinado detenidamente la documental aportada, la prueba pericial audiovisual. Este tribunal reconoce la buena fe de ambos progenitores en su deseo de garantizar el bienestar de la menor. No se ha demostrado, en ningún caso, desinterés deliberado de la madre ni falta de diligencia del padre. Los rostros de Javier y Marta mostraron un leve alivio al escuchar que no se cuestionaba el amor de ninguno de los dos. 2. Incumplimientos injustificados. No obstante, prosiguió Ruiz, se constata documentalmente el incumplimiento en 5 ocasiones del régimen de visitas homologado. Sin causa médica o de fuerza mayor acreditada, señala la sentencia de divorcio y la cronología de impedimentos.
Este tribunal considera que tales impedimentos vulneraron el derecho del padre a mantener contacto regular con la menor. La licenciada Ortega asentía con suavidad. La prueba pericial audiovisual proyectada, junto con las declaraciones del doctor Rebollo, demuestran la existencia de un vínculo afectivo sólido y adecuado entre el señor García López y su hija. El informe del perito había sido determinante. 4. Resolución sobre el régimen de visitas. Por todo lo expuesto, este tribunal acuerda: a. Restablecer el régimen de visitas completo previsto en la sentencia de divorcio, sin limitaciones adicionales. b. Ampliar el régimen de visitas para incluir fines de semana alternos. Desde el sábado a las 10 hasta el domingo a las 8 con encuentro en el domicilio paterno. c. Establecer un régimen vacacional alterno al 50%. Dividiendo las vacaciones escolares en periodos iguales y alternos entre ambos progenitores. La jueza hizo un ligero gesto de asentimiento mientras daba lectura al punto más esperado de la resolución. 5. Medidas accesorias de coordinación. Para garantizar la buena marcha de este nuevo régimen, continuó Ruiz, se dispone: y crear un grupo de mensajería instantánea exclusivo para comunicación directa entre ambos progenitores, con copia a la persona mediadora designada, la trabajadora social doña Laura Montes. 2. Realizar reuniones de seguimiento trimestrales en la Oficina de Asistencia Familiar, durante el primer trimestre escolar y en los periodos vacacionales. Con la finalidad de resolver posibles incidencias. 3. En caso de controversia persistente, se autoriza a cualquiera de las partes a solicitar mediación familiar obligatoria. Al haberse tramitado de forma leal y haber existido mutuo interés por el bienestar de la menor. Con esto, la jueza concluyó la resolución y firmó el documento. Luego, dio por clausurada la sesión. Señores, la resolución será notificada en el plazo legal. Con ello queda finalizado este procedimiento. La sala se mantuvo en silencio por unos segundos, hasta que el funcionario anunció: pueden retirarse. Reacciones y emociones. Al salir de la sala, Javier sintió que el peso acumulado durante semanas se esfumaba. Ortega le palmeó el hombro con una sonrisa de satisfacción. La madre, que esperaba fuera con su abogada, se acercó a felicitarle con un apretón de manos sincero. Me alegro de que esto sea lo mejor para Lucía, dijo Marta con voz atenuada. Javier respondió con gratitud. Gracias, Marta. Sé que hemos peleado mucho, pero todo fue por ella. Afuera, en el vestíbulo, las palabras resonaban con ecos de alivio. El tribunal, al reconocer el interés superior de la menor. Sino el inicio de un nuevo capítulo. La ampliación de visitas le ofrecía no solo tiempo extra, sino la posibilidad de tejer recuerdos compartidos y vivir la paternidad con plenitud. A su lado. El sol de mediodía iluminaba la calle Princesa, como una promesa de días luminosos por venir. En su interior, Javier sintió un renovado compromiso. Honrar cada fin de semana alterno y cada día de vacaciones con gestos sinceros, con atención detallada y con amor constante. Porque el veredicto del juez era, en última instancia, el espejo de una verdad más profunda, la de un padre dispuesto a estar presente en la vida de su hija, construyendo juntos un futuro equilibrado y feliz. La magistrada doña Carmen Ruiz solicitó a las partes que permanecieran sentadas. A diferencia de la formalidad seca de la lectura resolutoria. Ahora la jueza se disponía a ofrecer una explicación detallada de los fundamentos de su decisión. Para aclarar el razonamiento jurídico y psicopedagógico que sustentaba cada uno de los puntos acordados. La magistrada se ajustó las gafas y, antes de comenzar, dirigió una mirada serena a Javier y a Marta. Señores, antes de levantar la sesión, considero oportuno exponer de manera más amplia las razones que han motivado esta resolución. Mi propósito es que ambas partes comprendan no solo el qué de la sentencia, sino el por qué. Tomó aire y lentamente desplegó un esquema manuscrito en su atril. Principio del interés superior del menor. Valor probatorio diferencial de las pruebas. Requisito de estabilidad y continuidad afectiva. Conciliación de derechos parentales y obligaciones legales. Medidas de seguimiento y mediación. A continuación, enfatizó cada apartado con meticulosidad. 1. Principio del interés superior del menor.
El fundamento jurídico primario de toda decisión en materia de familia es el interés superior del menor. Este principio exige que la adopción de cualquier medida de custodia o visita anteponga el bienestar físico, psicológico y emocional de la niña a cualquier otra consideración. La jueza alzó la vista y se dirigió directamente a ambos. En este caso, la prolongada interrupción paternofilial, documentada en el volumen I. El restablecimiento y la ampliación del régimen de visitas promueven un desarrollo seguro de identidad y apego, al favorecer la presencia continua de ambos progenitores. 2. Valor probatorio diferencial de las pruebas. La magistrada inclinó la cabeza y continuó. En la valoración de pruebas, es preciso distinguir entre los documentos objetivos y las manifestaciones conductuales. Documentos objetivos volumen I y 2 certificados escolares, atestados policiales, historiales médicos. Expuestas en la prueba pericial audiovisual, pendrive y el informe del Dr. Rebollo, reflejan la calidad de la relación, empatía, reciprocidad y complicidad emocional. La jueza resaltó. El vídeo pericial no sustituye al documento, pero aporta una dimensión cualitativa que las meras fotocopias no contienen. Por ello, requisito de estabilidad y continuidad afectiva. Adoptando un tono pausado, Ruiz leyó un fragmento de la doctrina del Tribunal Supremo. La estabilidad afectiva. Este régimen permite a la niña anticipar y familiarizarse con cada entorno, reduciendo la ansiedad asociada al cambio de domicilio semanal. 4. Conciliación de derechos parentales y obligaciones legales. La magistrada hizo una pausa para subrayar la importancia de la igualdad de derechos de ambos progenitores. Ni la carencia de capacidad económica pueden legitimar la exclusión de uno de los progenitores. Señaló a Javier y Marta. El señor García López ha acreditado. Con su red de apoyo familiar, testimonio del hermano y declaraciones de abuelos, y su flexibilidad laboral, demostrada con correspondencia empresarial. La capacidad objetiva de asumir un régimen compartido. Por su parte, la señora Martínez ha demostrado la gestión responsable de la guarda principal. La solución adoptada concilia ambos derechos, sin atribuir exclusividad ni jerarquía parental. 5. Medidas de seguimiento y mediación. Para concluir, la jueza explicó la necesidad de las medidas accesorias. No basta con dictar un régimen de visitas, es preciso asegurar su cumplimiento y ofrecer mecanismos de resolución de conflictos. Por ello, la creación del grupo de mensajería con mediación familiar y las reuniones trimestrales con la trabajadora social previenen futuros enfrentamientos y permiten un seguimiento proactivo. Añadió. Queda levantada la sesión. Los presentes se pusieron en pie. En el rostro de Javier, junto a la tranquilidad, apareció la convicción de entender plenamente el alcance de la sentencia. Marta, con mirada comprensiva, asintió en silencio. Ambas familias salieron del juzgado reconociendo que la magistrada había explicado con rigor y humanidad los fundamentos de su fallo, convirtiendo aquel documento legal en un guía de conducta para el futuro bienestar de Lucía. Al abandonar el edificio, Javier sintió que la explicación de la jueza no solo esclareció el derecho, sino que trazó el camino para reconstruir la armonía familiar y garantizar el desarrollo feliz de su hija. Cuando, tras la explicación de la jueza, la sesión quedó oficialmente clausurada, un funcionario del Juzgado de Familia número 4 se acercó a Javier García López y a la licenciada Ortega con una carpeta sellada. En su interior se hallaban las copias autorizadas de la resolución. Debe usted firmar estos documentos para que el Departamento de Registros expida las diligencias de ejecución. Además, necesita una copia firmada por la madre, la señora Martínez, que ratifique la aceptación de los periodos vacacionales y de fines de semana alternos. Javier asintió y, junto a Ortega, se dirigió a un pequeño despacho contiguo habilitado para la firma de diligencias. Allí una trabajadora social, la señora Montes, les esperaba con 2 pilas de papel y un sello húmedo. Sobre la mesa, un formulario rojo indicaba, diligencia de ejecución de régimen de visitas, que recogía textualmente los horarios de sábados y domingos. Donde indica parte demandante le indicó señalando la línea inferior del primer folio. Luego, cuando la señora Martínez firme la copia parte demandada, se devolverá al registro para que se expida la diligencia con fecha y sello oficial. Javier tomó la pluma y estampó su firma con pulso firme.
Sintió la textura de la tinta humedeciendo el papel y el clic metálico del sello al cerrarse. La trabajadora social estampó su rúbrica y el sello del despacho. Trabajadora social. Laura Montes, 15 de agosto de 2025, sello Juzgado de Familia número 4. 2. Ratificación de la madre. A continuación, Marta Martínez entró en el despacho, acompañada de su abogada. Se colocó frente a Javier y la trabajadora social. Con gesto sereno, Marta firmó la copia parte demandada, ratificando que había leído y aceptado el contenido de la resolución. Asumiendo la corresponsabilidad en la coordinación y la asistencia a las reuniones de seguimiento trimestrales, dijo Marta en voz baja, mientras estampaba su firma. Entrega de la diligencia y orientación procedural. Con los formularios completos, la trabajadora social entregó a Javier y a Marta un ejemplar de la diligencia sellada. Con el timbre oficial y la fecha de expedición. Explicó. Este documento, dijo, es el que deben presentar en cualquier instancia que requiera acreditación del régimen de visitas, guarderías, colegios. E incluso en caso de control policial si hubiera desplazamientos fuera de su demarcación. Además, recibirán una notificación electrónica en sus correos con un PDF firmado digitalmente. Ortega agradeció la explicación y guardó la copia en su maletín, mientras Javier observaba el sello rojo que garantizaba la ejecutividad de las visitas. 4. Registro de cambios en el sistema de custodia. En el mismo despacho, la trabajadora social accedió a un terminal y realizó el registro de cambios en el sistema informático. He registrado ahora el acceso del padre a la base de datos de filiación de menores. A partir de hoy, usted podrá consultar el calendario escolar de Lucía. El horario de comedor y las actividades extraescolares, explicó. Solo necesita enviar una solicitud interna al colegio con copia de esta diligencia. Javier tomó nota mental de aquella ventaja tecnológica, le permitiría planificar mejor cada fin de semana y vacación, ajustándose a los calendarios oficiales. 5. Con una mesa pequeña y 2 sillas, Javier y Marta desplegaron una hoja de calendario impresa. Javier, con un lápiz, marcó las fechas de próximo sábado y domingo. Empiezo el sábado, 16 de agosto a las 10, confirmó. Te la llevaré al huerto urbano municipal, recuerda que quedamos allí a las 11. Luego pasaremos por casa para cambiar ropa. Y la recogeré el domingo a las 8. Marta asintió, añadiendo detalles. Perfecto. Te enviaré la dirección exacta del huerto y los datos de la monitora. Y el domingo estará libre tras la función de teatro escolar, por lo que la tendrás lista en la puerta a las 7:30. Apuntaron ambos la información de contacto, nombre de la monitora. Teléfono de la biblioteca, horarios de transporte escolar. Marta entregó una tarjeta con los códigos de seguridad de la portería del edificio para que Javier pudiera entrar sin problemas. Aquel acto cotidiano de compartir horarios, señales y contraseñas, marcaba el inicio práctico de un régimen de convivencia real. 6. Emoción y expectativas de padre. Al despedirse, Javier y Marta intercambiaron una mirada que, lejos de rivalidades, transmitía un deseo compartido de cooperar por el bien de Lucía. Javier sintió un nudo en la garganta. Gracias por facilitar todo, dijo. Quiero que esto funcione, no solo por el tribunal, sino por nuestra hija. Marta respondió con una sonrisa. Lo sé. Y confío en que, con comunicación y flexibilidad, conseguiremos la mejor convivencia para ella. El primer paso práctico de la asignación de custodia se había completado, el tribunal había fijado las reglas. Las partes las habían firmado y ahora, solo faltaba vivirlas. Ya fuera del edificio, bajo el sol de mediodía, Javier sintió como una nueva rutina se asomaba en su horizonte. Mientras caminaba hacia el coche con la carpeta de diligencias junto al bolso de la biblioteca, supo que la verdadera custodia, más allá del papel, empezaba a ejercerse en cada gesto. En cada abrazo y en cada tarde compartida. Y con ello, estaba preparado para construir el próximo capítulo de su vida como padre. El lunes siguiente a la firma de las diligencias de ejecución, Javier García López recibió un mensaje de la trabajadora social, la señora Montes, en el grupo de mensajería habilitado por el Juzgado de Familia. El texto decía: Buenos días, señor García.
Le recuerdo que conforme a lo acordado en el auto de fecha 15 de agosto, debe asistir al taller de habilidades parentales que tendrá lugar este miércoles a las 17:00 en el Centro de Atención Familiar, calle Covarrubias 45. La asistencia es obligatoria y forma parte de las medidas accesorias de seguimiento. Atentamente, Laura Montes. Aun con la satisfacción de haber obtenido un régimen de visitas amplio, Javier sintió un ligero escalofrío. Taller de habilidades parentales. Se preguntó a sí mismo si aquella era una reprensión. Intentó organizar su agenda laboral para ese miércoles. En su empresa XYZ Solutions, era habitual que gestionara reuniones tanto presenciales como remotas. 00 Debo asistir a un taller de formación familiar. Saldré de la oficina a las 4 para llegar al centro de atención familiar con tiempo. Agradezco vuestra comprensión. Un saludo. Javier. La trabajadora social me ha citado a un taller de habilidades parentales a las 5. ¿Puedes quedarte con Lucía una hora más? Claro, hijo, respondió ella. La llevaré al parque y la traeré a las 18. Aunque una parte de su mente ya repasaba mentalmente las posibles dinámicas del taller, dinámicas de escucha activa, ejercicios de empatía. Guardó en una mochila el cuaderno de notas, un bolígrafo y una botella de agua. Dejó el coche en estacionamiento cercano y caminó hacia la calle Covarrubias, donde se alzaba un edificio de 3 plantas con un discreto cartel que rezaba: Centro de Atención Familiar, Servicio de Apoyo a la Parentalidad. En la entrada, una recepcionista amable le indicó la sala en la que se celebraría el taller, la sala lila, en la primera planta. Subió por la escalera ancha. Cada familia ocupaba una de las sillas plegables dispuestas en círculo alrededor de una mesa baja. El ambiente era distendido, algunos niños jugaban en una alfombra con piezas de construcción. Otros estaban con las dulces cuidadoras en un rincón de lectura. Al fondo, una pizarra blanca mostraba el horario. 5, 5 y 15 presentación y dinámicas de presentación. 5 y 15, 18. 00 ejercicio de reflejo emocional. 6, 6 y 30 juego de roles y feedback. 6 y 37 pautas prácticas y cierre. Junto a la pizarra, destacaba un cartel con el lema: Padres presentes. Hijos seguros y una fotocopia de un artículo sobre la teoría del apego de John Bowlby. A las 5 en punto apareció la instructora, la psicóloga doña Raquel Domínguez, experta en terapia familiar. Saludó a todas las familias con una sonrisa acogedora y se presentó. Buenas tardes a todos. Soy Raquel, psicóloga clínica y coordinadora de este servicio. Hoy vamos a trabajar juntos para fortalecer vuestra relación con vuestros hijos. Este taller es obligatorio, sí, pero creedme. Quiero que os dividáis en parejas padre-hijo y que practicéis el reflejo emocional. Vuestros hijos mostrarán una emoción: alegría, tristeza, frustración, sorpresa, con gestos o palabras, y vosotros, padres, debéis reflejar esa emoción con vuestro propio cuerpo, voz y palabras. Luego intercambiaréis papeles. Javier observó cómo Lucía, que había llegado con su abuela, lo buscaba con la mirada. Al verle, levantó la mano mientras sonreía. Él se agachó a su altura y reprodujo esa alegría saltando suavemente y exclamando: ¡Qué bien, Lucía! Estoy muy feliz de verte contenta. La niña se rió y dijo: Papá, papá, mi dibujo. Sacó un papel con un sol amarillo. Javier lo tomó despacio. Vaya dibujo tan bonito. El sol es muy grande y amarillo, igual que tu sonrisa. Acto seguido, la instructora les pidió que intercambiaran roles. Ella debía reflejar la tristeza. Lucía frunció el ceño y bajó la mirada, moviendo los hombros arriba y abajo. Javier, con voz suave, murmuró: ¿Estás triste, cariño? Puedo ver que tienes los ojitos tristes. ¿Quieres un abrazo? La niña asintió y correspondió al abrazo. La dinámica se repitió varias veces. Frustración cuando un bloque no encajaba, sorpresa al ver un juguete nuevo, orgullo al mostrar un dibujo. Con cada ejercicio, Javier tomó conciencia de la atención plena a las señales emocionales de su hija y de la importancia de validar sus sentimientos antes de ofrecer soluciones. La instructora cerró el bloque. El reflejo emocional es clave para que el niño sienta que le entendéis.
Validar su emoción no significa consentirlo todo, sino reconocer lo que siente antes de actuar. Dinámica 2. Juego de roles y feedback 18:00-18:30. La siguiente etapa consistió en un juego de roles. A cada padre se le asignó un escenario conflictivo común: negativa a acostarse, rabieta en el supermercado. Podrías haber usado un tono más tranquilo, me gustó cómo ofreciste una alternativa. Cuando llegó su turno, la psicóloga asignó a Javier el guión de la rabieta por no ver televisión antes de dormir. Lucía, con ojos grandes, dijo: papá, quiero ver dibujos, mientras agitaba los brazos. Javier. Pero quizá podrías haber explicado antes por qué era hora de dormir. Un padre joven, buen uso del contacto visual, pero intenta no cruzar los brazos, para que no parezca que cierras la comunicación. La psicóloga Raquel: excelente cambio de rol, Javier, tu hija ha imitado con asombrosa fidelidad tu tono. Con cada comentario, Javier anotó en su cuaderno mental la importancia de la explicación anticipada y de un lenguaje corporal abierto. Conclusiones y pautas prácticas 18:30-19:00. En la última media hora. Mañana cenaremos antes para hacerlo un rato. Refuerzo positivo: reconocer siempre los logros con un bien hecho y un abrazo. Límite firme y cariñoso: evitar gritos pero mantener la decisión. Más allá de un trámite judicial, había aprendido a sintonizar con las emociones de su hija, a aplicar un lenguaje respetuoso y a estructurar la rutina de manera coherente. En su interior, con el aire fresco de agosto acariciando las copas de los árboles del Parque del Retiro. Para Javier García López, aquel día representaba su primer ejercicio de padre en el nuevo régimen de fines de semana alternos, toda una jornada con su hija Lucía, lejos de la tutela exclusiva de su madre. Había preparado cada detalle en los días previos: bolsita con bocadillos saludables, botella de agua, crema solar, una manta de picnic y un pequeño cuaderno de actividades. Pero, sobre todo, llevaba en el corazón un cúmulo de ilusión y un nerviosismo que solo un padre primerizo en una nueva etapa podía experimentar. A las 9:45. Se encontró con Marta en la puerta del edificio donde vivía Lucía. Marta, vestida con una blusa de flores y sandalias cómodas, le entregó una bolsa con la lonchera y la riñonera de la niña. Lucía, en pijama de unicornio pese a la hora, salió corriendo y se abrazó a su padre. Papá. Papá. Exclamó con los ojos brillantes. Vamos al parque. Javier la alzó en brazos, besó su mejilla y sonrió. Claro, pequeña. Hoy es nuestro día. Vamos al retiro. Se despidieron de Marta con un gesto cariñoso y emprendieron el corto paseo hasta el parque. Por el camino, Javier le explicó con voz suave. Hoy haremos 4 cosas: primero un paseo en barca por el estanque grande, luego un picnic, después visitaremos la Rosaleda, y al final jugaremos en los columpios. ¿Te parece bien? Lucía asintió entusiasmada. Sí. Y después helado. Javier asintió con complicidad. Sabía que el helado sería el broche perfecto. 1. Ayudó a Lucía a subir primero, acomodándola en medio para protegerla de cualquier caída. Él se sentó detrás con los remos en las manos. Mientras remaba con cuidado, enseñó a su hija cómo mover los brazos. Fija los ojos en las orillas y empuja el remo hacia atrás, suave pero con fuerza, indicó con calma. Lucía imitó sus movimientos, aunque con poca fuerza. Javier sacó un puñado de pan de su mochila y lo lanzó cuidadosamente. Mira, las ánades vienen a saludar, sonrió. Ambos rieron cuando un grupo de patos graznó y picoteó el pan. Luego, se alternaron los remos para que Lucía disfrutara de la experiencia de mover la barca de verdad. Mientras remaba, ella gritaba emocionada. Mira, papá, mira. Javier guiaba la barca de vuelta al embarcadero, sintiendo que aquel sencillo paseo creaba un recuerdo imborrable. Al atracar, lo felicitó con un abrazo. Lo has hecho muy bien. Lucía se balanceó contenta y bajó primero, entregándole el remo con orgullo. 2. Picnic bajo los tilos. A las 11 se dirigieron a una zona de césped junto a un grupo de tilos centenarios. Javier extendió la manta y abrió la lonchera: bocadillos de pavó, trozos de manzana y uvas sin semillas.
También sacó un par de yogures y un brick pequeño de zumo de naranja. Primero lavémonos las manos, dijo mientras sacaba toallitas húmedas. Comeremos bien para tener energía. Comieron despacio, conversando. Javier le preguntó a su hija. ¿Qué te gusta más? ¿Los bocadillos o la fruta? Lucía dudó, chupándose un dedo. La fruta, respondió finalmente. Javier sonrió y le ofreció un trozo grande de uva. Mientras tanto, sacó el cuaderno de actividades y mostró un dibujo inacabado. Mira, pequeña, dibujé esto para que hoy pintáramos un árbol juntos. ¿Te apuntas? Los lápices de colores salieron de la mochila. Juntos pintaron un tilo, Javier trazó el tronco y las ramas, y Lucía se encargó de las hojas verdes y unas flores rosas. Cada trazo era comentado. Aquí va una hojita, este es un nido de pájaros. La ilustración cobró vida ante los ojos de ambos, un símbolo de su nueva convivencia. 3. Paseo por la Rosaleda. Tras recoger y guardar la manta, caminaron rumbo a la Rosaleda. Cerca de la Puerta de España. Allí florecían rosas de todos los colores, rojas, amarillas, blancas y mágicas rosas azules. Javier señaló cada variedad. Esta es rosa Queen Elizabeth. Esa de allí es Peace, y mira qué rosa tan curiosa, la azul Blue Moon. Lucía olfateaba con curiosidad, apoyándose en el brazo de su padre. Él aprovechó para enseñarle a distinguir pétalos, calificar fragancias y palpar suavemente las espinas protegidas por guantes de tela que llevaba en la mochila para emergencias. Preguntó cuando llegaron a un rosal de rosas amarillas. Esta, respondió señalando con entusiasmo. Javier asintió y permitió que ella arrancara una pétala con cuidado, guardándola luego en un sobrecito de la mochila. Aquella flor sería un tesoro para sus recuerdos compartidos. 4. Tarde de juegos en los columpios. Ya avanzada la tarde, se acercaron a la zona de juegos infantiles cerca de la estatua del ángel caído. Allí los columpios, toboganes y balancines estaban cubiertos de una suave alfombra de caucho. Lucía corrió hacia un columpio de bebé con respaldo y cinturón de seguridad. Javier la situó con cuidado, sujetándola hasta que ella pedaleó con los pies. «Más rápido, papá», gritó con alegría. Javier empujó el columpio, primero lentamente y luego aumentando el ritmo, moderando cada impulso para que la velocidad fuera segura pero divertida. Cuando la niña se reía con carcajadas, él paraba un momento para balancearla con suavidad y luego reanudaba el empuje. Después jugaron en un sub y baja. Javier se sentó al otro lado, equilibrando el peso de la niña subida. «Papá, deslízate conmigo». Juntos se deslizaron en posición de cuclillas, gritando de emoción al llegar al final. Cada juego servía para reforzar la confianza y la complicidad entre ambos. 5. Cierre y helado junto al ángel caído. Cerca de las 7:30, con la luz del atardecer filtrándose entre las hojas, Javier recogió a Lucía y le dijo: «Vale, pequeña, es hora del helado. ¿Sabes dónde?». Ella asintió y señaló una heladería ambulante junto a la estatua. «Aquella, papá». Compraron 2 cucuruchos, uno de fresa y otro de vainilla. Javier permitió que Lucía mezclara los sabores en su cucurucho. Se sentaron en un banco de piedra junto al ángel caído y degustaron el helado en silencio, mirándose a los ojos. Aquella pausa gustosa era la recompensa perfecta tras tantas aventuras. «¿Te ha gustado nuestro día?», preguntó Javier, acariciando la cabeza de su hija. «Sí», respondió ella, con la cara casi cubierta de helado. «El mejor día». Javier sonrió, limpió con una servilleta los restos y la abrazó. «Yo también, princesa». 6. Reflexión de Javier al volver a casa. Cuando se acercaban las 8, Javier llevó a Lucía a la parada de metro que la conectaría con el domicilio de su madre. «Papá». Marta las esperaba en la puerta, con una sonrisa agradecida. Javier entregó a Lucía y le dio un beso de buenas noches. Regresó a su coche con el corazón ligero. Había puesto en práctica muchas de las herramientas aprendidas, taller de habilidades parentales, dinámicas de reflejo emocional. Con planificación, atención y cariño podía ejercer la paternidad de forma plena y consciente.
Y al cerrar los ojos esa noche soñó con nuevas aventuras en el retiro. Nuevas rosas que descubrir y más columpios que conquistar, convencido de que aquel primer ejercicio de padre era solo el inicio de una hermosa etapa en sus vidas. Era un martes luminoso de septiembre. El curso escolar había comenzado hacía apenas una semana y, bajo el régimen de visitas ya en vigor. Aquel día Javier García López tenía programada su primera visita escolar oficial como parte del nuevo acuerdo. La directora del Colegio San José, doña Carmen Sánchez. Javier guardó esa cita en su agenda desde hacía días, deseaba estar presente en cada paso de la vida académica de su hija. A las 8:15 de la mañana, Javier llamó a la puerta del edificio. La directora le está esperando junto a otros padres en el salón de actos. Javier asintió, mostró la diligencia de visitas, y subió por las escaleras de madera. Los pasillos olían a pizarra y a libros nuevos. En las paredes, murales con dibujos de niños coloreando banderas del mundo. Encuentro con la directora. Al entrar en el salón de actos, les saludó. Bienvenidos al inicio de curso 2025-2026 en el Colegio San José. Les agradezco su asistencia. Soy Carmen Sánchez, directora de este centro. Hoy conoceremos a los tutores de Infantil 5B y visitaremos las aulas. Javier tomó asiento junto a Marta. Entre los padres hubo murmullo de presentaciones breves. Soy Ana, madre de Marcos. Buenos días, soy Luis, el papá de Clara. Cuando llegó el turno de Javier, él se puso de pie. Encantado, soy Javier García, padre de Lucía García Martínez. Trabajo como gerente de ventas. Agradezco la invitación y espero colaborar estrechamente con ustedes. La directora asintió con un gesto cálido. Gracias, señor García. Su implicación es muy valiosa para el éxito educativo de su hija. 2. Presentación de la tutora. A continuación, la directora presentó a la tutora de la clase. Les presento a la señorita Ana Martínez López, tutora de Infantil 5B. Ana lleva 5 años en nuestro colegio y tiene un don especial para conectar con los niños. La tutora se adelantó sonriente. Les mostraré el proyecto trimestral sobre las estaciones del año, en el que participaremos con manualidades, canciones y salidas al entorno cercano. Proyectó en una pantalla un PowerPoint con fotos del curso anterior, niños pintando hojas de otoño, plantando semillas en primavera. Vistiendo gorros de nieve en invierno y recogiendo conchas en el mar. Cada diapositiva incluía el nombre de un alumno con su obra. Aquí está Lucía con su dibujo de la hoja de otoño, señaló. Ha demostrado gran interés por el arte y la naturaleza. Javier se sintió orgulloso al ver el nombre de su hija asociado a una de las actividades. La tutora continuó explicando el horario, 9:00-14. Contigua al salón de actos. Al entrar, el espacio cálido exhibía mesas y sillas de color pastel, un rincón de lectura con cojines. Un mural sensorial con texturas y la mesa de manualidades cubierta de potes de témpera y pinceles secándose. En la pizarra, donde los niños experimentan con materiales naturales, imitando la dinámica del taller de jardinería que hicimos con sus padres. Al lado, el rincón de la calma con cojines y peluches sirve para que, en caso de inquietud, los niños puedan relajarse antes de reincorporarse a la actividad. Los padres pudieron observar cómo Lucía, nerviosa al principio, se acercaba tímida a su madre y a su padre y les tomaba de la mano. Javier la abrazó por la espalda, susurrándole: «Estoy muy orgulloso de ti». Ella le sonrió con complicidad y señaló un dibujo suyo en la pared, una familia rodeada de corazones. 4. Ejercicio práctico en grupo. La tutora invitó a los padres a participar en un ejercicio práctico, la cuenta atrás del círculo. Consistía en sentarse en círculo con su hijo y musitar. Hoy es 15 de septiembre, ¿qué haremos hoy? En el recreo saltaremos y jugaremos. Y después en clase aprenderemos. Cada pareja debía inventar una seña o gesto que representara el día. A Javier le tocó idear el gesto de aplaudir con una mano y señalar al corazón. Lucía se rió y repitió el movimiento. Los demás padres siguieron con creatividad, un dedo pulgar alzado. Javier comprobó de nuevo la atención de su hija y su capacidad de escuchar y participar. 5. Ronda de preguntas y coordinación.
Finalizado el ejercicio, la directora dio paso a una ronda de preguntas. Doña Rosa, una madre, ¿cómo gestionan la adaptación de los niños al comedor? La tutora, hemos diseñado un protocolo gradual. Primero entran los niños menores de 4 años con una educadora extra, y luego los de 5. Papá de Marcos, ¿qué protocolos sanitarios hay por la alergia de mi hijo al cacahuete? Tutora. Cualquier alergia se registra y se señaliza en la cocina y en la mesa del alumno. Nunca se sirve cacahuete en menú infantil. Cuando llegó el turno de Javier, se puso de pie y preguntó. Gracias. Trabajamos con una app educativa que envía un breve informe diario, fotos de actividades, el estado de ánimo de cada niño y los puntos a reforzar. Además, disponemos de una agenda física para cada alumno, donde se anotan incidencias y aspectos a reforzar en casa. Javier tomó nota mental para descargar la aplicación y revisar la agenda cada tarde. 6. Compromiso de colaboración. Para finalizar la visita, la directora entregó a cada progenitor un cuadernillo de acuerdos de convivencia, que firmarían en una próxima reunión de padres. En él se recogían compromisos de participación, respeto mutuo y asistencia a 2 reuniones trimestrales de seguimiento. La tutora explicó. Estos acuerdos nos ayudan a construir un entorno de colaboración entre familia y escuela. Les pido que los firmen, lean cada apartado y cumplan los compromisos. Javier aceptó el dossier con agradecimiento. Lo leeré con detenimiento esta tarde y se lo devuelvo firmado. Gracias por su dedicación. 7. Despedida y reflexión de Javier. Al abandonar el colegio. Con Lucía tomándole de la mano, Javier sintió que aquella visita escolar había sido mucho más que un acto protocolario, había entrado al corazón del entorno educativo de su hija. Conocía a su tutora. Entendía la dinámica de la clase, tenía herramientas para seguir sus avances y un compromiso claro para colaborar. Mientras caminaban hacia el retiro para completar la jornada con un helado. Javier reflexionó. Hoy he visto a Lucía en su segundo hogar. He comprobado cómo florece con sus compañeros, cómo responde a las dinámicas y cómo sus pequeños triunfos, un dibujo. Un gesto de cortesía, son celebrados. Ahora sé que, más allá del régimen de visitas, mi papel incluye estar al tanto de su día a día escolar. Comunicarme con sus educadores y participar en su formación. Soy su padre, también su escudero académico. Con esa convicción, Javier lanzó un suspiro de satisfacción. La visita escolar no era un trámite, sino el punto de partida de una implicación real y constante en la educación de su hija. Y mientras el sol de mediodía les acompañaba, Javier García López preparó con esmero su jornada junto a Lucía. En esta ocasión no se trataba de un picnic ni de una visita al parque, hoy tocaba descubrir y aprender sus pasiones. A las 10. Era la oportunidad de adentrarse en el mundo que más entusiasmaba a su hija y, al mismo tiempo, reforzar su vínculo a través de aquello que ella más amaba. Al llegar a la avenida Reina Victoria 25. El edificio de 2 plantas se presentó sobrio y alegre. Un gran mural en la fachada mostraba niños y niñas pintando paisajes y esculpiendo figuras de arcilla. En la puerta, la profesora de arte, doña Paula Ruiz, aguardaba con una sonrisa amplia. Bienvenidos. Tú debes ser Javier y esta es Lucía, ¿verdad? Preguntó agachándose para saludar a la niña. Soy padre de Lucía. Muchas gracias por recibirnos. La profesora les invitó a entrar en la planta baja, donde una sala luminosa contaba con caballetes, mesas con papeles de colores, pinceles, tarros de agua y una pila de hojas supuestamente en blanco, listas para llenarse de imaginación. 1. Preparación del espacio y presentación de materiales. Doña Paula repartió batas de plástico para proteger la ropa y embadurnó cada caballete con una paleta de colores, verdes, rojos, amarillos. Retales de tela y lentejuelas. Hoy vamos a crear un paisaje híbrido, cada uno elegirá una estampa, puede ser un bosque, la ciudad o la playa, y la transformaremos con acuarelas. Luego añadiremos recortes y texturas para darle relieve. ¿Preparados? Lucía asintió con los ojos brillantes. Javier, sentado junto a ella, vio cómo su hija hojeaba con curiosidad las fotografías. Árboles, molinos, castillos y puestas de sol. Elegiría una puesta de sol en la playa, recordó.
Doña Paula animó a los niños a hacer un boceto ligero. Primero dibujaremos las líneas principales, la línea del horizonte, las montañas lejanas o el perfil de la ciudad. Después, trazaremos la forma de lo que queramos destacar. Lucía hizo un trazo horizontal para el horizonte, luego unas olas suaves y al dorso, dibujó un sol apenas esbozado. Javier la ayudó sigilosamente. El boceto inicial mostró una playa, 2 palmeras y el sol anaranjado justo en el momento de sumergirse en el mar. 3. Aplicación de acuarelas. Llegó el momento de mojar el pincel en el agua y cargarlo con color. Doña Paula demostró la técnica de degradado. Empezamos por el cielo. Rozaremos el papel con un azul muy tenue y sin secar el pincel, meteremos un poco de amarillo para conseguir un celeste suave. Luego subiremos a un naranja tenue en el horizonte y dejaremos que los pigmentos fluyan. Javier observó con atención mientras aplicaba la muestra, luego, le entregó el pincel a su hija. «Prueba». «Cariño», le indicó en voz baja. Lucía apoyó el pincel y tras unos tanteos, deslizó el color naranja con delicadeza. Luego Miguel, un compañero, le entregó un poco de rojo para el reflejo en el agua. El aula olía a papel mojado y a pintura fresca. Por su parte, Javier quiso probar la técnica. «Déjame intentar el reflejo de las olas», dijo pintando un trazo horizontal ondulado con un azul intenso. Doña Paula le elogió. «Muy bien, señor García. Ese contraste hace que el mar parezca real». El padre y la hija compartieron miradas cómplices. Los minutos pasaban mientras el dibujo cobraba vida. Doña Paula distribuyó revistas y recortes. «Ahora añadiremos elementos reales, recortes de periódicos para las arenas. Retales de tela para las palmeras y lentejuelas para reflejar el brillo del sol en el agua». Lucía seleccionó un papel marrón con textura rugosa para la arena, y lo pegó con cola. Luego tomó un trozo de tela verde para las palmeras y, con cuidado, recortó la forma de las hojas. Javier la ayudó a usar las tijeras con firmeza. «Córtalo despacio, cariño», le indicó. «Pega primero las hojas y luego el tronco». Con cada pegada, el dibujo ganó relieve. Finalmente colocaron lentejuelas rojas y doradas en el agua. Doña Paula animó. «Perfecto». Ella se giró y le regaló una gran sonrisa. 5. Exposición y retroalimentación grupal. Al finalizar los trabajos, Doña Paula invitó a cada niño y a su acompañante a colocar la obra en un caballete junto a las demás. Los caballetes formaron una pequeña galería de momento. Luego, pegué arena de periódico y palmeras de tela porque me gusta imaginarme en verano. Javier añadió. Ella me contó que de mayor quiere ser pintora de paisajes. Creo que este dibujo refleja su pasión por la naturaleza y el arte. Los demás padres aplaudieron. Doña Paula cerró la dinámica. Este ejercicio demuestra cómo el arte expresa nuestras pasiones más profundas. Gracias por compartir vuestras creaciones. 6. Reflexión y compromiso de Javier. Al salir del taller, con la obra de Lucía cuidadosamente enrollada y protegida en un tubo de plástico, Javier sintió que aquel aprender sus pasiones había sido más que una actividad creativa. Había sido un puente hacia el mundo interior de su hija. Mientras caminaban hacia el coche, le propuso. ¿Te gustaría colgar tu dibujo en la pared de nuestra casa para que cada día lo veamos juntos? Supo que aquel día sería un inolvidable peldaño en la construcción de su propia identidad de padre creativo y atención plena. El reloj marcaba las 8 horas cuando, tras un fin de semana colmado de aventuras compartidas, Javier García López volvió a llevar a su hija Lucía a la puerta de la casa de su madre, en la calle Embajadores 45. Era el último capítulo de aquella etapa inicial de descubrimiento mutuo, fines de semana alternos, talleres parentals, visitas escolares y tardes de arte. Pero también era el punto de partida de un vínculo renovado, fuerte y flexible, que ambos habían construido con esfuerzo, cariño y aprendizaje. La luz anaranjada del atardecer se filtraba tras las persianas del salón, proyectando sombras suaves en el pasillo. Marta abrió la puerta con una sonrisa cálida, sosteniendo en brazos al pequeño gatito de peluche que Lucía había querido llevar consigo. Al verla, la niña corrió y la abrazó. «Mamá, papá y yo pintamos un cuadro nuevo. Javier,
De pie junto a la acera, desenfundó del maletín un tubo protector con la última obra maestra, un paisaje híbrido de bosque y ciudad, lleno de líneas de color y recortes de flores secas. Resultado de haber recogido pétalos durante la semana. Mira, Marta, dijo entregándole con orgullo, el cuadro que pintamos juntos ayer en el taller de collage. Marta lo contempló. Javier aprovechó para repasar mentalmente todo lo vivido desde la primera audiencia hasta aquel momento, denuncias, pruebas, veredicto, talleres, visitas. Había sido un camino intenso. Punteado de lecciones y reconciliaciones, y ahora se sentía fuerte en su rol de padre. 1. El ritual de la despedida. Antes de marcharse, Javier se arrodilló ante su hija, mirándola a los ojos. Princesa, hoy quiero proponerte algo. Cada fin de semana que vengas conmigo guardaremos un recuerdo especial en esta cajita azul, dijo. Señalando la caja de tesoros que ambos habían llenado con conchas y piedras. ¿Te apetece que añadamos algo nuevo hoy? Lucía sonrió y sacó de su riñonera un marcapáginas con forma de corazón. Regalo de la profesora Paula en el taller de acuarela. Lo depositó con cuidado en la cajita. Para que recuerdes que me encantó pintar contigo, papá. Javier besó la frente de su hija. Gracias. Pequeña. Este marcapáginas siempre me recordará nuestro amor por el arte. Luego se abrazaron largo, prolongando el instante. Marta y Javier intercambiaron una mirada de complicidad. Conscientes de que aquella rutina de despedida era mucho más que formalidad, era el puente afectivo que mantenía vivo su vínculo compartido. 2. Reflexión en el coche. Mientras conducía de regreso a su apartamento, Javier se sumió en sus pensamientos. El príncipe azul de aquel cuento real, su hija, había trazado nuevos caminos en su corazón. Sabía que el vínculo con Lucía se renovaba cada día en las pequeñas acciones, preguntar por la mañana qué sueño había tenido, acompañarla a hacer la tarea, leerle un cuento antes de dormir. O simplemente sentarse juntos a ver el sol caer. Mientras el coche avanzaba por las calles iluminadas por farolas, aspiró el aire hondo y prometió en voz baja. Cada día, hija mía. Quiero aprender de ti, tus risas, tus preguntas y tus pasiones. 3. Bienvenida en el hogar renovado. Al llegar a su apartamento de la calle Alcalá, Javier organizó el espacio tal como lo habían acordado con Marta, un rincón infantil en el salón con cojines, libros y el caballete portátil. Colocó la cajita azul de recuerdos en una estantería baja. Accesible para Lucía. Sobre la mesa dejó el tubo con el cuadro para que ella lo viera al llegar. Decidió enviarle un mensaje a Marta en el grupo de mensajería. Gracias por todo hoy. La cajita azul ya guarda el marcapáginas. Mañana prepararé el rincón de arte para el dibujo del arroz. Ups. Que duermas bien. Nos vemos el jueves en la reunión de padres. Con un clic. Su día transicional hacia la noche. Se sirvió un vaso de agua y se sentó en el sofá, repensando las medidas accesorias, la reunión de padres trabajadora social. La mediación si surgía algún desacuerdo leve, la planificación de próximas vacaciones compartidas. Todo estaba en marcha, no era un régimen estricto, sino un marco de oportunidades para crecer juntos. 4. Preparación para el futuro. Al día siguiente, el miércoles, Javier tenía una reunión de coordinación online con la trabajadora social, la señora Montes. La videollamada sirvió para planificar la próxima actividad conjunta en familia, un taller de jardinería en otoño, y definir la fecha de la reunión trimestral de seguimiento en el colegio. Además, dieron luz verde para que Javier tutoreara un nuevo grupo de apoyo para padres primerizos en el juzgado, compartiendo su experiencia. Al cerrar la videollamada, Javier encendió la luz de la mesita donde descansaba el caballete y dejó preparado un papel en blanco. Tomó los pinceles con delicadeza y, con una paleta simple de 2 colores, azul y amarillo, trazó unas líneas que formaban el contorno de un sol. Luego incorporó un marcapáginas con forma de corazón, igual al que Lucía había depositado en la cajita, pegándolo en la esquina de la lámina. Finalmente añadió unas gotas de pintura para simbolizar las tardes de lluvia que compartirían juntos. Con aquel pequeño cuadro Javier cerraba un ciclo narrativo, recordaría cada pincelada como un símbolo de renovación. A la par susurra. Para ti, hija mía.
Nuestro sol siempre brillará incluso después de la lluvia. 6. Un nuevo amanecer de paternidad. Esa noche antes de dormir, Javier puso su alarma para un jueves lleno de compromisos escolares y laborales. Pero en lo más profundo de su mente sabía que la esencia no radicaba en la agenda, sino en la disposición permanente a renovar el vínculo con su hija. No era un deber impuesto ni un trámite más, era un acto de amor continuo, libre y voluntario. Y mientras cerraba los ojos, soñó con las futuras estaciones, un otoño con hojas caídas para pintar, un invierno con cuentos navideños junto al árbol, una primavera repleta de flores para un taller de jardinería. Otro verano con excursiones a la playa. Cada estación traería un nuevo capítulo de esa historia compartida, compuesta de momentos cotidianos y descubrimientos emocionantes. Porque al fin y al cabo, por mi parte mantengo una relación cercana y cariñosa con cada uno, con Marta, una comunicación respetuosa y orientada al bienestar de Lucía, con Isabel y Fernando. Un contacto frecuente para coordinar las visitas y actividades, y con mis padres, Javier y Carmen García, paterna, quienes colaboran siempre que hay necesidad de ayuda puntual. Además, describió usted la rutina diaria y algunas actividades favoritas de su hija. Ahora me gustaría que nos contara cuál es su canción preferida y qué significado especial tiene para ella. Javier cerró los ojos un instante, evocando la memoria de una tarde en el coche. La canción favorita de Lucía es Colores de Cantajuego. Cada vez que la escuchamos en el coche, ella sonríe y me pide que suba el volumen para cantar juntas. Además, la melodía habla de la amistad y la alegría, valores que intento reforzar en su educación. Cuando cantamos, ella se siente animada y confiada, por lo que utilizo esa canción para consolarla o motivarla cuando tiene un día difícil.